Hola, hola, amiguitos. Bienvenidos a Biblia Kids, el lugar donde descubrimos las historias más increíbles de todos los tiempos, las historias de la Biblia. En un tiempo de oscuridad espiritual, cuando los altares falsos dominaban la tierra y el templo de Dios estaba descuidado, un niño subió al trono. Solo tenía 8 años, pero su corazón estaba dispuesto a seguir al Señor. Esta es la historia de Josías, el rey que no se dejó llevar por la corrupción de su época y que, con fe y determinación, devolvió a toda una nación a los caminos de Dios. Pero, antes de seguir, dime, ¿ya te suscribiste al canal? Si te está gustando esta historia, regálanos un me gusta, cuéntamelo en los comentarios. Desde donde nos miras queremos conocer y comparte este video con alguien que ame las historias bíblicas. Tu apoyo ayuda a que más personas conozcan la palabra de Dios, contada de forma divertida y emocionante. Así que ponte cómodo, abre bien los ojos y el corazón, y que comience la aventura. En la tierra de Judá, donde los grandes muros de Jerusalén se alzaban como guardianes de la ciudad santa, la gente vivía tiempos de confusión. Durante años, el pueblo había olvidado la ley de Dios y se había alejado de su camino. Los templos estaban llenos de ídolos y las palabras de los profetas eran ignoradas. Pero en medio de esta oscuridad, Dios ya tenía preparado un plan para encender una luz que transformaría el corazón de toda una nación. Y esa luz nacería en un pequeño niño llamado Josías. Josías era apenas un niño de 8 años, cuando una noticia inesperada cambió su vida para siempre en su padre. El rey Amón había muerto, y por decisión del pueblo y de los consejeros reales, Josías se convertiría en el nuevo rey de Judá. Imagínate, un niño con corona, manto real y un trono enorme. Muchos se preguntaban cómo un pequeño podría gobernar, pero Dios había puesto en su corazón algo más valioso que la fuerza o la edad, a un deseo profundo de hacer lo correcto. Los primeros días de su reinado fueron extraños para Josías. Mientras otros reyes se ocupaban de banquetes y lujos, él pasaba horas observando desde las terrazas del palacio, viendo a la gente caminar por las calles, escuchando sus problemas y orando en silencio. No entendía por qué el templo de Dios estaba descuidado, ni por qué el pueblo adoraba estatuas en lugar del Señor. En su corazón de niño se llenaba de preguntas y también de tristeza. Aunque joven, Josías no estaba solo. Había en el palacio algunos consejeros y sacerdotes fieles que amaban a Dios y que comenzaron a enseñarle sobre las historias antiguas de su pueblo, cómo Moisés recibió la ley en el monte Sinaí, cómo David fue un rey conforme al corazón de Dios y cómo Salomón construyó el gran templo. Esas historias encendieron en Josías un fuego interior. Él soñaba con ver a Judá volver a honrar al verdadero Dios. El tiempo pasaba y mientras Josías crecía, también crecía su determinación. Ya no era solo un niño curioso, ahora era un joven decidido a cambiar lo que estaba mal. A los 16 años, tomó una decisión que marcaría el rumbo de su reinado: a buscar al Dios de David con todo su corazón. Empezó a visitar el templo, a hablar con los sacerdotes y aprender más de la ley, aun cuando no todos la recordaban bien. La ciudad estaba llena de altares falsos, imágenes de piedra y madera, y lugares de adoración a dioses extranjeros. Josías, con la fuerza que Dios le daba, comenzó a derribar esos altares y a destruir las estatuas. No era un trabajo fácil ni popular, porque muchos se habían acostumbrado a esas costumbres. Pero él sabía que un verdadero líder debía guiar al pueblo a la verdad, aunque eso significara enfrentarse a la opinión de muchos. Los habitantes de Judá empezaban a notar algo diferente en su joven rey. Ya no era solo un niño en un trono, era un hombre joven con convicciones firmes y un amor sincero por Dios. Los ancianos murmuraban entre ellos diciendo: hace mucho que no veíamos un rey así. Quizá Dios otra vez tenga misericordia de nosotros. Poco a poco, el respeto por Josías crecía y también la esperanza en los corazones del pueblo. Pero Josías sabía que no bastaba con destruir lo malo, también debía reconstruir lo bueno. Ordenó que se comenzara a reparar el templo de Jerusalén, que estaba descuidado y casi en ruinas. Los trabajadores y sacerdotes se pusieron manos a la obra,
limpiando escombros, arreglando paredes y devolviendo brillo a las puertas. Lo que Josías no imaginaba era que, durante esas reparaciones, algo muy importante sería descubierto. Mientras el polvo caía de las vigas y las herramientas resonaban en el templo, un sacerdote llamado Hilcías encontró un viejo rollo escondido en una esquina oscura. No era un pergamino cualquiera, era el libro de la ley del Señor, olvidado por generaciones. Sus páginas contenían las palabras y mandamientos que Dios había dado a Moisés. Hilcías comprendió que aquello era un hallazgo sagrado y corrió a mostrarlo al escriba del rey. Cuando el rollo fue llevado a Josías, él escuchó atentamente mientras lo leían. Cada palabra penetraba en su corazón como una flecha de verdad. Al escuchar cómo el pueblo debía vivir y darse cuenta de cuánto se habían alejado de esos mandatos, Josías se conmovió profundamente. Rasgó sus vestiduras en señal de dolor y arrepentimiento, no solo por sí mismo, sino por toda la nación. En ese momento, el joven rey tomó una decisión firme. Haría todo lo posible para que Judá volviera al camino de Dios. Con el paso de los años, Josías creció no solo en edad, sino también en sabiduría y en temor de Dios desde joven. Comenzó a darse cuenta de que en Judá había muchas costumbres y prácticas que no agradaban al Señor. Los altares paganos seguían en pie. Las imágenes talladas aún eran adoradas, y la gente había olvidado por completo las leyes dadas a Moisés. El corazón de Josías se llenaba de tristeza cada vez que veía a su pueblo inclinarse ante ídolos que no podían escuchar ni responder. Aunque era joven, él sabía que Dios debía ser honrado por encima de todo, y comenzó a soñar con un día en que toda la nación volviera a servir al Dios verdadero. Cuando Josías cumplió 16 años, algo poderoso comenzó a arder en su corazón. El deseo profundo de buscar a Dios con todas sus fuerzas. No fue un cambio repentino, sino una decisión constante, día tras día, de orar, de escuchar a los sacerdotes fieles y de apartarse de lo malo. Mientras muchos de su edad buscaban la diversión o el poder, Josías dedicaba su tiempo a aprender sobre las historias antiguas de Israel, sobre los milagros del Señor y sobre los reyes que habían sido bendecidos por obedecer a Dios. Entre más conocía, más comprendía que él debía hacer algo grande por su pueblo, aunque implicara tomar decisiones difíciles. A los 20 años, Josías decidió actuar. No podía seguir viendo cómo la idolatría se extendía sin hacer nada. Así que reunió a sus oficiales y les dio una orden clara y firme: destruir todos los altares a dioses falsos que se encontraran en Judá y en las ciudades cercanas. Comenzaron derribando estatuas, rompiendo imágenes talladas y quemando los objetos dedicados a la adoración pagana. Fue una tarea enorme, pues durante generaciones se habían levantado cientos de lugares dedicados a dioses extranjeros. Pero Josías estaba decidido. A donde él iba, la gente veía su pasión y se daba cuenta de que este joven rey no se detenía ante nada. El pueblo observaba con asombro cómo Josías, acompañado de sus hombres, recorría las ciudades, limpiando cada rincón de símbolos paganos. Muchos comenzaron a preguntarse si este rey sería diferente a los anteriores. Algunos lo criticaban en silencio, pues se habían acostumbrado a esas costumbres, pero otros sentían un despertar en su corazón. Josías no solo mandaba, sino que él mismo participaba en la limpieza, derribando ídolos con sus propias manos. Su ejemplo hablaba más fuerte que cualquier discurso, y lentamente el respeto por el Dios de Israel comenzaba a regresar al pueblo. En medio de esta misión de limpieza espiritual, Josías se dio cuenta de algo alarmante. En el templo del Señor, el lugar más sagrado de Judá, estaba en ruinas. Las paredes estaban agrietadas, el techo deteriorado y el altar descuidado. Era una vergüenza que la casa de Dios estuviera en tal estado. Con determinación, el rey ordenó que se comenzara una restauración completa del templo. Mandó traer carpinteros, albañiles y artesanos y les dio recursos para reparar cada rincón. Josías sabía que no solo se trataba de destruir lo malo, sino de levantar lo bueno y devolverle a Dios el honor que merecía. Mientras los obreros trabajaban en el templo, algo increíble sucedió. El sumo sacerdote Hilcías,
Mientras revisaba los depósitos y las antiguas cámaras, encontró un libro polvoriento y muy antiguo. No era un libro cualquiera, era el libro de la ley del Señor, olvidado y perdido por generaciones. Hilcías, sorprendido, llevó el libro a Safán, el escriba del rey, y le pidió que lo leyera. Al escuchar sus palabras, Safán comprendió que aquello era un hallazgo de gran importancia. Así que decidió llevarlo directamente a Josías. Cuando el escriba comenzó a leer el contenido del libro ante Josías, un silencio profundo llenó la sala. Las palabras de la ley hablaban de las promesas de Dios, pero también de las advertencias y castigos que vendrían si el pueblo se apartaba de él. Josías escuchaba con el corazón encogido. Entendía que Judá había desobedecido al Señor durante mucho tiempo y que las consecuencias podían ser terribles. Cada palabra parecía atravesar su alma, recordándole que la misión de su vida no era solo gobernar, sino guiar al pueblo de vuelta a Dios. La emoción de Josías fue tan grande que no pudo contener las lágrimas. Se levantó de su trono, rasgó sus vestiduras en señal de tristeza y arrepentimiento, y declaró que debían buscar la voluntad del Señor inmediatamente. Envió a sus mensajeros a consultar a una profetisa llamada Hulda, para saber qué decía Dios sobre el estado de Judá y qué debía hacerse. Su humildad sorprendía aunque era rey. No confiaba en su propio juicio, sino que quería asegurarse de que todo lo que hiciera estuviera alineado con la palabra del Señor. La respuesta de Hulda fue clara y seria. Le dijo que, por causa de la idolatría y la desobediencia, el juicio de Dios vendría sobre Judá. Sin embargo, también le aseguró que, debido a que Josías había humillado su corazón y buscado al Señor, Dios le concedería paz durante sus días de reinado. Esto significaba que la destrucción no ocurriría mientras él viviera. Josías recibió estas palabras con gratitud, pero también con un peso en el corazón. Debía actuar rápido para que su pueblo no siguiera, apartándose del camino correcto. Sin perder tiempo, Josías convocó a todos los ancianos de Judá, a los sacerdotes, levitas y al pueblo entero, desde el más grande hasta el más pequeño. Los reunió en el templo y allí mismo leyó en voz alta todas las palabras del libro de la ley. Luego, de pie junto a la columna real, hizo un pacto delante del Señor: obedecer sus mandamientos, guardar sus estatutos y servirle con todo el corazón y con todo el alma. El pueblo, conmovido por el ejemplo de su rey, prometió unirse a él en ese compromiso. Ese día, una nueva esperanza comenzó a brillar sobre Judá. En los años que siguieron, el corazón de Josías se encendió aún más con el deseo de purificar toda la tierra de Judá y de las regiones que alguna vez pertenecieron a Israel. No se conformó con limpiar únicamente Jerusalén. Viajó personalmente por ciudades lejanas, derribando altares en Samaria y destruyendo los lugares altos que sus antepasados habían permitido. Cada piedra que caía, cada ídolo que era reducido a polvo, era para Josías una victoria en honor al Dios verdadero. No temía enfrentar la ira de aquellos que aún seguían las viejas costumbres, porque sabía que su misión venía del cielo. En uno de esos viajes, Josías llegó a una antigua ciudad donde los sacerdotes de dioses paganos todavía ofrecían sacrificios en secreto. Sin dudarlo, mandó arrestarlos y destruir su santuario. Incluso ordenó que los huesos de los falsos sacerdotes, enterrados junto a sus ídolos, fueran sacados y quemados sobre sus propios altares, cumpliendo así las palabras de un profeta de Dios que había hablado de este juicio siglos antes. El pueblo observaba asombrado cómo el joven rey actuaba con una firmeza que pocos gobernantes habían mostrado. De regreso a Jerusalén, Josías sintió que aún quedaba mucho por hacer. Un día, mientras supervisaba las reparaciones del templo, ordenó que se revisaran las salas más antiguas y olvidadas, aquellas que nadie había visitado por años. Fue entonces cuando Hilcías, el sumo sacerdote, hizo un descubrimiento que cambiaría el rumbo de la historia. Un rollo antiguo, cubierto de polvo, que resultó ser el libro de la ley del Señor, perdido durante generaciones. Hilcías comprendió de inmediato la importancia de lo que había hallado y decidió entregárselo a Safán,
el escriba real. Safán llevó el rollo ante Josías y comenzó a leerlo en voz alta. A medida que las palabras resonaban en la sala, el rostro del rey se tornó serio. Escuchó los mandamientos, las advertencias y las promesas que Dios había dado a su pueblo y entendió que Judá se había apartado gravemente de la verdad. Cuando la lectura terminó, Josías se levantó, rasgó sus vestiduras en señal de profundo dolor y se cubrió el rostro. El peso del pecado de su nación lo había golpeado como un trueno. Con voz temblorosa, Josías ordenó que se buscara de inmediato a un profeta del Señor para consultar qué debía hacer. Sabía que el juicio de Dios podría caer sobre Judá por su desobediencia, pero también creía en la misericordia divina. Los mensajeros fueron enviados rápidamente y pronto se encontraron con la profetisa Hulda, una mujer de Dios conocida por su sabiduría y sus palabras certeras. Hulda escuchó el relato de lo ocurrido y, guiada por el Espíritu del Señor, transmitió un mensaje firme y claro. El juicio sobre Judá era inevitable por las maldades acumuladas a lo largo de los años, pero Dios había visto el corazón humilde de Josías. Por causa de su arrepentimiento, el castigo no ocurriría durante su reinado. Él moriría en paz antes de que la calamidad cayera sobre la nación. Cuando Josías recibió este mensaje, sintió una mezcla de alivio y tristeza. Agradeció a Dios por la misericordia mostrada hacia él, pero no podía ignorar el destino de su pueblo. Decidió que, mientras viviera, haría todo lo posible para que Judá regresara al camino correcto. Convocó a todos los ancianos, sacerdotes, levitas y al pueblo entero, desde el más pequeño hasta el más grande, para reunirse en el templo de Jerusalén. En medio de una multitud expectante, Josías se puso de pie junto a la columna real y mandó que el libro de la ley se leyera en voz alta para todos. Cada palabra atravesaba el silencio como una flecha, y muchos escuchaban con lágrimas en los ojos. Josías no solo quería que supieran lo que Dios había mandado, sino que también deseaba que renovaran su pacto con el Señor al final de la lectura. El joven rey proclamó solemnemente que él y toda la nación servirían al único Dios de Israel con todo su corazón y alma. El pueblo respondió con un fuerte ¡Amén! Y así, en ese día, se selló un pacto de obediencia y fidelidad. Era un momento histórico en un rey niño, convertido en un líder valiente, guiaba a toda una nación hacia la verdad. Ese fue solo el comienzo de una renovación espiritual sin precedente. Josías sabía que el cambio verdadero no solo estaba en destruir lo malo, sino en edificar lo bueno. Por eso, planeó una celebración que marcaría un antes y un después para Judá, a la más grande Pascua que el pueblo hubiera visto en siglos. El sacerdote Hilcías, con el rollo sagrado en sus manos, sintió un peso solemne en su corazón. Lo habían encontrado en el templo mientras lo reparaban, y al abrirlo, reconoció que era el libro de la ley de Dios en el polvo acumulado en sus páginas. Era testimonio del abandono espiritual en el que había caído el pueblo. Hilcías lo llevó rápidamente al escriba Safán, quien entendió la importancia del hallazgo y sin demora se presentó ante el rey Josías. El joven monarca, al ver aquel rollo, sintió que algo especial estaba a punto de suceder. Safán comenzó a leer en voz alta, y cada palabra penetraba como flecha en el corazón de Josías. Las leyes de Dios, los mandamientos, las advertencias y las promesas resonaban con fuerza en el salón real. A medida que la lectura avanzaba, Josías comprendió que el pueblo había vivido lejos de la voluntad del Señor durante generaciones, ignorando su pacto y siguiendo caminos de idolatría y desobediencia. Su rostro se ensombreció, sus manos se apretaron con fuerza y su espíritu se quebrantó ante la magnitud de su responsabilidad. Cuando Safán terminó la lectura, Josías no pudo contener la angustia. Se levantó de su trono, rasgó sus vestiduras en señal de dolor y arrepentimiento, y exclamó con voz temblorosa: «El Señor debe estar airado contra nosotros. Nuestros padres no obedecieron sus mandatos, ni hicieron conforme a lo escrito en este libro». Los cortesanos y oficiales lo miraban sorprendidos, pues pocos reyes en la historia habían reaccionado con tanta humildad ante una advertencia divina. Con urgencia, Josías
ordenó a Hilcías, Safán y a otros líderes que fueran a consultar al Señor para saber qué debían hacer. Él sabía que no bastaba con sentirse conmovido, había que actuar con decisión y obediencia. Sus mensajeros fueron enviados a buscar la palabra de Dios a través de la profetisa Hulda, una mujer reconocida en Jerusalén por su sabiduría y por escuchar la voz del Altísimo. Mientras ellos partían, el rey quedó solo en su cámara, orando con fervor, pidiendo misericordia para él y para su pueblo. Los enviados llegaron a la casa de Hulda y le contaron todo lo sucedido. Ella, con rostro serio y tono firme, transmitió un mensaje claro de parte del Señor. Así dice el Señor: traeré calamidad sobre este lugar y sus habitantes por haberme abandonado y rendido culto a otros dioses. Pero dile al rey de Judá que, porque su corazón se ha conmovido y se ha humillado delante de mí, no verá la desgracia en sus días, morirá en paz antes de que esto ocurra. El mensaje fue llevado a Josías, y aunque supo que el juicio de Dios sobre Judá era inevitable por los pecados acumulados, sintió alivio al saber que el Señor había escuchado su arrepentimiento. Sin embargo, lejos de quedarse tranquilo, decidió que el tiempo que le quedaba como rey sería usado para llevar a su nación de vuelta al camino correcto. El dolor se transformó en determinación, y la compasión por su pueblo lo impulsó a preparar un cambio sin precedentes. Convocó a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén y les pidió que se reunieran en la casa del Señor en aquel día. Las calles se llenaron de gente de todas las edades y condiciones: campesinos, comerciantes, soldados, sacerdotes y familias enteras caminaron hacia el templo, intrigados por la convocatoria del joven rey. El ambiente estaba cargado de expectativa y un extraño silencio acompañaba a la multitud. En el templo, Josías subió a una plataforma y, delante de toda la asamblea, el escriba Safán leyó nuevamente el libro de la ley. Las palabras sagradas resonaban en las paredes del santuario y en los corazones de los presentes. Muchos comenzaron a llorar, otros se miraban con inquietud, entendiendo que habían vivido en rebelión contra el Dios, que los había liberado de Egipto y los había bendecido con una tierra propia. Cuando la lectura terminó, Josías se puso de pie y proclamó con voz firme que él, como rey, haría un pacto delante del Señor, obedecería sus mandamientos, estatutos y decretos con todo su corazón y toda su alma, y guiaría al pueblo para que hiciera lo mismo. Invitó a todos los presentes a unirse a ese compromiso while la multitud, con una sola voz, respondió afirmativamente. Aquella jornada marcó un antes y un después en la historia de Judá. A partir de ese momento, Josías no descansó. Ordenó destruir todos los altares y objetos dedicados a dioses falsos que aún quedaban en Jerusalén y en las ciudades cercanas. Derribó los lugares altos donde se practicaban rituales paganos, quemó los ídolos y purificó el templo para que únicamente se adorara al Señor. El pueblo comenzó a experimentar un cambio espiritual profundo, guiado por un rey que no solo gobernaba con autoridad, sino que también lideraba con ejemplo y devoción sincera a Dios. Saúl, ahora envuelto por una profunda desesperación, sintió que todas las puertas se cerraban a su alrededor. Dios ya no respondía a sus oraciones. Los profetas guardaban silencio y sus propios consejeros no sabían qué decir. El rey, que alguna vez fue ungido con esperanza y propósito, ahora estaba consumido por el miedo al ejército filisteo que se reunía para atacarlo. Sus noches eran largas y sin descanso. Cada sombra parecía un presagio de derrota y cada silencio se sentía como un juicio. En su interior, la fe se debilitaba y la ansiedad crecía, como una tormenta que no podía detenerse. En su desesperación, Saúl tomó una decisión prohibida y peligrosa. Buscaría a una adivina para que invocara el espíritu de Samuel. Había prohibido estas prácticas en Israel, obedeciendo la ley de Dios, pero ahora, cegado por el temor, estaba dispuesto a romper sus propias reglas. La noticia de que había una mujer en Endor que practicaba la adivinación llegó a sus oídos y, sin pensarlo mucho, decidió ir hasta ella. Era un camino oscuro, no solo por la noche que lo cubría,
sino por el rumbo espiritual que estaba tomando. Saúl se disfrazó para que nadie lo reconociera, vistiendo ropas comunes y dejando atrás su corona y su armadura real. Acompañado por 2 hombres de confianza, salió bajo el manto de la oscuridad. Sus pasos eran apresurados, pero su corazón latía con un peso de culpa. No solo estaba violando la ley de Dios, sino que también estaba a punto de adentrarse en un terreno espiritual peligroso. Sin embargo, el miedo a los filisteos y la soledad de no escuchar a Dios lo impulsaban a seguir adelante. Al llegar a la casa de la mujer en Endor, Saúl tocó a la puerta y pidió hablar con ella. La adivina, desconfiada, le recordó que el rey había expulsado a todos los que practicaban la adivinación y que su vida corría peligro si alguien la descubría. Saúl, insistiendo, le juró por el nombre del Señor que no sufriría daño alguno por ayudarlo. La mujer, aún dudando, accedió a escuchar su petición. El rey entonces le confesó que quería hablar con Samuel, el profeta que ya había muerto. La mujer comenzó su ritual, y lo que sucedió después la sorprendió incluso a ella. En medio de su práctica, vio una figura que ascendía de la tierra, anciano cubierto con un manto. La adivina gritó, comprendiendo en ese instante que aquel hombre disfrazado era Saúl. El rey la calmó y le pidió que le describiera al hombre que veía. Ella respondió que era un anciano envuelto en su manto, y Saúl supo de inmediato que era Samuel. Saúl, lleno de temor y reverencia, se inclinó rostro en tierra. Entonces Samuel, de una forma misteriosa y sobrenatural, habló. Sus palabras fueron duras. ¿Por qué me has molestado haciéndome subir? Saúl, con voz quebrada, explicó que estaba desesperado. Los filisteos lo atacaban. Dios se había apartado de él y no respondía ni por sueños ni por profetas. Por eso había recurrido a Samuel, buscando consejo en medio de su angustia. Samuel, con firmeza, le recordó que ya le había dicho antes lo que sucedería, que el Señor había arrancado el reino de sus manos y lo había dado a David Anesto. Dijo, era el resultado de su desobediencia, cuando no cumplió la orden de destruir por completo a Amalek. Samuel fue más allá. Anunció que al día siguiente Saúl y sus hijos estarían con él, es decir, muertos, y que el ejército de Israel caería en manos de los filisteos. Estas palabras golpearon el corazón de Saúl como un rayo. El rey, agotado y sin fuerzas, cayó al suelo lleno de terror. El ayuno que llevaba por varios días había debilitado su cuerpo, y ahora el peso de la profecía lo aplastaba. La mujer, viendo su estado, le rogó que comiera algo para recuperar fuerzas. Saúl al principio se negó, pero sus hombres lo convencieron de aceptar. La mujer preparó rápidamente un ternero que tenía y coció pan sin levadura. Puso la comida delante de Saúl y sus hombres, y ellos comieron en silencio. No hubo alegría ni alivio, solo un silencio pesado que anunciaba un futuro sombrío. Saúl sabía que el final estaba cerca, pero aún tenía que enfrentar la batalla que se avecinaba. Esa noche, Saúl regresó a su campamento con el peso de la sentencia sobre sus hombros. Las estrellas brillaban indiferentes sobre él, y cada paso lo acercaba al día que Samuel había anunciado. No había escapatoria, no había estrategia que pudiera revertir lo que estaba por suceder. El rey que alguna vez fue la esperanza de Israel, ahora caminaba hacia su destino final, sabiendo que su historia estaba por cerrarse con un acto de guerra y tragedia. La vida de Josías nos recuerda que no se necesita ser Mayo R, poderoso o reconocido para marcar la diferencia. Solo se necesita un corazón que ame a Dios y esté dispuesto a obedecerle. Él tomó decisiones valientes, destruyó la idolatría y restauró la adoración verdadera. Y así, un niño cambió el rumbo de todo un pueblo. Que su ejemplo nos inspire a ser líderes de fe, donde quiera que estemos.